aita semeak tabernan daude amalabak. Egunon, no es que tenga yo ningún afán de protagonismo, todo lo contrario. Es que la persona que tenía que hacer la introducción a la mesa y que tenéis en el programa, bueno, pues por motivos personales no puede estar con nosotros y voy a ser yo el que introduzca la mesa y haga luego la exposición de las preguntas. Os están repartiendo los tarjetones, entonces yo os agradecería que para poder agilizar esto de las preguntas y que dé tiempo a que podamos contestar pues a las máximas posibles, vayáis a medida que vais escuchando a los ponentes rellenando las tarjetas y nos las hacéis llegar, ¿de acuerdo? Bueno, para mí es un honor presentar a estas tres personas que yo creo que representan en diferentes ámbitos pues, a tres importantes exponentes de la materia. Paco Abril es doctor, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Sociedad de la Información por la Universitat Oberta de Cataluña, investigador para la Universidad de Girona en proyectos europeos relacionados con el género y la masculinidad. Sus líneas de investigación tienen que ver con el género, con la masculinidad, con la educación, con el mercado de trabajo, con la sociedad de la información y la diversidad sexual. Es miembro de la Asociación Homes Igualitats de Cataluña. No sé si lo he dicho muy bien esto último. Igualitaris, ¿no? Me parecía. Vale. Presento a los tres, los idiomas no son lo mío. Presento a los tres y luego ya ellos van desarrollando. José Ángel Lozoya, él se define como amo de casa, se presenta así. ¿Lo he dicho bien también? Sexólogo y especialista en género. Miembro del Foro de Hombres para la Igualdad de Sevilla y de la Red de Hombres por la Igualdad. Octavio Salazar, nuestro tercer ponente, es profesor titular de Derecho Constitucional Universal de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Especialista en género, masculinidades y teoría queer, también lo he dicho bien. Autor de Masculinidades y Ciudadanía. Escritor, colaborador en medios de comunicación, padre queer y constitucionalista heterodoxo. Profesor titular de Derecho, como decía antes, y sus líneas de investigación tienen que ver también con la igualdad de género, con las nuevas masculinidades, con la diversidad cultural, con la participación política y el gobierno local. Es responsable del grupo de investigación Democracia, Pluralismo y Ciudadanía. En diciembre de 2012 recibió el premio de investigación de la Cátedra Córdoba Ciudad. Tres currículums potentes para escuchar a tres personas que espero nos sigan aportando en esta reflexión. Les doy la palabra. Primero Paco Abril, cuando quieras. Bueno, primero agradecer a la organización que me haya invitado a este simposium. Es aquí, ¿no? ¿Este? Bueno, agradecer a la organización que me haya invitado al simposium. Yo voy a centrar la exposición, tiene por título Paternidades en construcción y está basado en una investigación que realizamos desde el 2011 hasta el 2013 en varias partes de España, en Madrid, en Pamplona, en Barcelona y en Sevilla, por varios investigadores e investigadoras de varias universidades. Primero, para contextualizar un poco el tema, ¿no? ¿Qué es esto de las paternidades en construcción o qué tipos de tipologías o de paternidades en construcción hemos encontrado, que es lo que yo voy a presentar? Algunos elementos que nos pueden ayudar a situarnos a nivel de contexto. Por un lado, el cuestionamiento o el declive del modelo breadwinner, el modelo de padre proveedor, ¿no? Y madre cuidadora, que se da en nuestra sociedad. Es un modelo que todavía es vigente, pero cada vez está más cuestionado. En relación a esto, el aumento de las familias de doble ingreso, donde ambos trabajan fuera del hogar, y también la inestabilidad y flexibilidad de las relaciones laborales
que ponen en cuestión también la ecuación masculina de trabajo, al menos para algunos tipos de hombres, no para todos, pero algunos, si esta ecuación masculinidad es igual a trabajo, está hoy día también cuestionada, ¿no? Por otro lado, la llegada de los hijos supone para las parejas jóvenes que tienen el primer hijo, que es donde nos hemos centrado en esta investigación, una reconfiguración de tiempos, de espacios, de relaciones, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, en la mayoría de los casos los hombres participan poco en lo que denominamos la esfera reproductiva, los cuidados, las tareas domésticas. Los datos de usos del tiempo a nivel general así lo indican. Quizá, entre otros motivos, porque el espacio reproductivo es un espacio devaluado y que no proporciona prestigio para los hombres, ¿no? Bueno, aquí tienen el estudio Transparent, de donde me voy a basar en esta exposición. No voy a explicar mucho la metodología. Si alguien tiene mucho interés en él, pues hay un libro publicado que es Padres y Madres Corresponsables, una utopía real, de la editorial Catarata, donde bueno, están los diferentes capítulos. Yo me voy a centrar en el capítulo de paternidades, que es uno de los capítulos de este libro. Simplemente mencionar que el estudio se hizo en 2 fases, un estudio cualitativo. Se entrevistaron a 68 parejas. En una primera fase, antes del nacimiento del bebé, era el primer hijo para todas las parejas, para ver qué planes o ideales o expectativas tenían en relación al reparto. Y en la segunda fase, aproximadamente a los 2 años del nacimiento del bebé, para ver cómo se habían realizado estas prácticas. Por tanto, son ideales y, por otro lado, son las prácticas. Y estas son las tipologías en el capítulo de paternidad que describimos en relación a los datos cualitativos, ¿no? Para llegar a estas tipologías tuvimos en cuenta 2 dimensiones. Las adaptaciones laborales, es decir, padres que habían hecho algún tipo de adaptación en su trabajo para cuidar, y la implicación paternal medida en relación a si eran accesibles. La accesibilidad está relacionada con la adaptación laboral, es decir, reducen su jornada para estar accesible o tienen tiempo, por tanto pueden cuidar. La participación, si era una participación igual o menor que el de las madres, en todo tipo, o sea, no solo una participación en actividades más lúdicas, sino también participación en actividades rutinarias, dar de comer, cambiar, etcétera. Y la responsabilidad, que es una dimensión muy importante porque en la mayoría de los casos la madre, aunque los padres participen, ella es la encargada de responsabilizarse de los cuidados, ¿no? De organizar los cuidados, ¿no? Entonces era importante también esta dimensión para ver si los padres se responsabilizaban de preparar la comida, de tener el control de las vacunas, llevar al pediatra, etcétera, ¿no? De ahí surgieron estas 3 categorías: los padres que denominamos ocasionales, ayudantes y comprometidos. Los padres ocasionales son padres tradicionales que en relación a estas dimensiones no hacían adaptaciones laborales o muy pocas, y todo lo contrario, como Richard ha comentado también en su estudio, eran padres que la paternidad, o sea, el hijo, les llevaba a aumentar sus horas de trabajo, incluso promocionarse laboralmente. Los padres ayudantes sí que hacían más, eran un poco más accesibles, participaban más, pero no eran responsables de los cuidados, pero siempre menor que las madres, ¿no? Y en esta categoría, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, lo interesante es que muchos manifestaban el deseo de implicarse más, lo único que también señalaban que a nivel estructural tenían dificultades por los trabajos o la situación que le impedían esa implicación. Y por último, donde me voy a centrar más en estas posiciones, los padres comprometidos, que eran padres que tenían accesibilidad, por tanto habían hecho adaptaciones laborales para estar accesible a los cuidados, algunos de manera voluntaria, o sea, antes del nacimiento ya habían previsto que iban a reducir la jornada o habían pactado con su pareja repartirse el permiso de maternidad o cualquier otra razón, y otros por circunstancias sobrevenidas. Estaban desempleados o se habían quedado en paro. Eran también en un momento de la crisis económica donde se hicieron estas entrevistas, con lo cual estos casos eran bastante importantes. Tenían un ERE, o también había otras situaciones como turnos complementarios que le permitían estar cuidando en solitario al hijo, porque se complementaba con los turnos que tenía la pareja. Bien, en relación a los factores que facilitan la paternidad, sobre todo la paternidad comprometida, que es donde yo creo que es más interesante, ¿no? Destacamos
digamos, tres dimensiones en relación a estos factores. Unos de tipo personal, otros relacionales y otros institucionales o más estructurales, ¿no? A nivel personal, los hombres que se comprometían más eran hombres que habían tenido una socialización de origen o una socialización primaria en una familia igualitaria, o bien todo lo contrario, no querían o rechazaban la figura del padre ausente que habían vivido en sus familias y, por tanto, querían ejercer como un padre más participativo, más igualitario. También eran parejas que habían tenido una convivencia previa de unos cuantos años y, por tanto, se habían establecido negociaciones previas en el reparto igualitario de las tareas domésticas. Y esto también ayudaba que, con la llegada del hijo, ellos también se comprometieran más. Eran padres que anticipaban la paternidad, o sea, ya hacían planes antes de la llegada del bebé, asistían a cursos de preparación al parto, se implicaban en todas las tareas de preparación, incluso algunos de ellos anticipaban que iban a reducir jornadas o pactaban con sus parejas el tema de los permisos de paternidad. Y por último, en este apartado de motivos personales, el tema de la ideología de género o de ideología igualitaria. No todos tenían una ideología igualitaria o un discurso igualitario, no era una condición necesaria, pero sí algunos sí que mostraban una reflexión en torno a la justicia, la igualdad de género, etc. En relación a los motivos relacionales, bueno, un poco está el tema de las parejas. La posición de las mujeres o de muchas de las mujeres de estos hombres era a nivel laboral mucho mejor que las de ellos, por tanto sus recursos relativos eran más altos y esto hacía que las mujeres tenían un poder de negociación en cuanto al reparto importante, ¿no? Para pactar quién, o sea, era él el que si tenía que reducir la jornada o quedarse, las parejas primaban la economía antes que otros factores. Pero no únicamente, también eran madres que denominamos corresponsables, es decir, no eran madres acaparadoras o no eran madres que desarrollaban una maternidad intensiva, ¿no? Sino que entendían o querían un padre fuera corresponsable a su lado y eso también facilitaba que estos hombres se comprometieran en los cuidados. Y por último, también en esta categoría, las redes familiares eran hombres que no utilizaban de manera mayoritaria o extensiva las redes familiares de abuelos o abuelas para los cuidados, o bien porque los abuelos estaban activos o estaban lejos o no querían su discurso, es que no querían utilizarlos, abusar de ellos, ¿no? Finalmente, las motivaciones o factores de tipo institucional o estructural, encontraríamos todo el tema laboral, las adaptaciones laborales voluntarias que decíamos, hombres que querían participar en los cuidados y, por tanto, pedían reducción de jornada o hacían pactos con sus parejas. Algunos de ellos tenían facilidades, por tanto, el hecho de que las empresas facilitasen la conciliación era bueno para que estos hombres se comprometieran, pero algunos también tenían algún tipo de dificultades. Aquí hay una cita de uno de estos hombres que señala, por ejemplo, que en su empresa los hombres que tienen hijos lo tienen difícil para promocionarse, ¿no? Era como una barrera porque esa empresa valoraba mucho la cultura de estar presente, el presentismo en la misma empresa, ¿no? Otros hombres, otras motivaciones de tipo estructural tienen que ver, o institucional, con estas circunstancias sobrevenidas, con el desempleo, ¿no? Que los predisponían o facilitaban a que estos hombres cuidaran. No era un hecho imprescindible, porque había hombres en las otras categorías que también estaban desempleados, pero no se implicaban en los cuidados, ¿no? Es decir, era necesario que los otros factores más personales o relacionales estuvieran presentes para que se diera esta implicación. En sí mismo el desempleo o un ERE no hacía que el hombre se implicara, ¿no? Esta es una cita de un hombre desempleado que señala pues, la importancia. Él no esperaba cuidar de su hijo todo el tiempo que lo estuvo y además cuidando en solitario, y él le explica, bueno, que se le despertaron una serie de sentimientos, que para él fue importante, lo recomienda a otros hombres, es decir, para él fue transformador en ese sentido. También encontramos tensiones y contradicciones en el perfil, no todo es maravilloso y bonito, sino que también encontramos algunas tensiones o contradicciones en el perfil de padre comprometido. Algunas ya se han mencionado, que es en relación a la especialización de algunas tareas de cuidado en relación al género. Clarísimamente todo el tema de
de la estética, de la ropa, era una cosa que los hombres o bien se autoexcluían o eran excluidos por las mujeres, con argumentos como que ellos no tenían gusto para combinar colores o no sabían, etc., ¿no? Otra de estas tensiones era entre la relación entre lo productivo y lo reproductivo, sobre todo en hombres que estaban desempleados, con lo cual sentían que no estaban cumpliendo con el mandato social de proveer de la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, había en sus discursos una tensión entre ser un padre y proveer económicamente de la familia, algo que muchos de ellos no estaban cumpliendo y se sentían mal, pero por otro lado, ser un padre y cuidar, que es algo que sí que estaban cumpliendo, y tenían este discurso, esta contradicción entre ambos modelos, ¿no? Y también encontramos estilos de crianza mezclados, ¿no?, entre masculinos y femeninos, ¿no? Por un lado, rechazaban el estilo más autoritario, vinculado a una paternidad más tradicional, pero por otro lado ponían en valor la manera o la crianza valorando la independencia, ¿no? Es dejar que los niños o las niñas se desarrollen de manera autónoma, en contraposición a un estilo más protector que decían que tenían las madres, ¿no? También valoraban la empatía, la conexión emocional, etc. Muchos de ellos sentían que cuidar les distinguía de otros hombres de su entorno que no estaban cuidando en la medida que ellos lo hacían, ¿no? Y finalmente también encontramos en estas tensiones la soledad de este padre o de muchos de sus padres comprometidos, ¿no? Es decir, muchos de ellos no establecían redes como suelen establecer las madres, o incluso se sentían bichos raros o eran vistos como bichos raros en algunos contextos, parques públicos, consultas del médico, etcétera, ¿no? Que ellos, incluso algunos mencionaban que sentían que estaban cierta desaprobación de su nuevo rol social como padre cuidador. Aquí hay una cita de uno de estos hombres que explica que cuando iba a llevar al médico a su hija, porque él tenía un turno que por la mañana le tocaba a él y las visitas eran por la mañana, pues le preguntaban las primeras veces que si no tenía trabajo, por qué no venía la madre, ¿no? Lo veían como algo todavía extraño, ¿no? Bueno, como conclusiones, voy acelerado, pero me han dicho que 15 minutos. Bueno, como conclusiones, entre los hallazgos más significativos, destacar que el compromiso paternal de los cuidados deriva por un lado, pero también favorece las relaciones igualitarias, o sea, deriva, son padres que de alguna manera ya ejercían cierta igualdad en las relaciones de pareja, pero también las favorece, ¿no? Y también favorece formas alternativas de masculinidad, en el sentido de que son transformadores. Hombres que no pensaban ejercer de padres cuidadores, el hecho de haberlo hecho les creaba un vínculo con sus hijos que era transformadores. Cuando cambiaban, por ejemplo, las circunstancias sobrevenidas y volvían a trabajar, seguían implicándose en los cuidados, ¿no? El tiempo que tenían disponible. Por tanto, en ese sentido, era transformador. Con lo cual, lo que demuestra, una de las conclusiones que aportamos, es que los cambios a diversos niveles, que también va en la línea de los resultados que comentaban en la investigación anterior, los cambios a nivel personal, ideológicos, culturales, estructurales, institucionales, son transformadores o pueden ser transformadores de la identidad masculina tradicional y favorecer una mayor democratización de las relaciones de género. Muchas gracias. Rápido, ¿no? Gracias, Paco, por ajustarte también al tiempo. José Ángel Lozoya, cuando quieras. Hola, Paco, que ya se ha acabado. Sí. Bueno, buenos días o buenas tardes. Gracias por estar aquí, lo primero. Yo soy el único que creo que en una jornada de paternidades no voy a hablar de paternidad. A mí me han pedido que hable de la masculinidad o de las masculinidades y el cuidado de las personas mayores. Yo creo que a Richard se le ocurrió por aquello de que sabe que llevo unos años participando del cuidado de mis suegros y dijo, pues mira, como de este tema no hemos hablado nunca mucho, lo metemos aquí en las jornadas.
Es la primera vez que se me ocurre estudiar un tema en el que llevo enfrascado mucho tiempo. Y la verdad sea dicha es que lo traía escrito estupendamente, pero esta mañana en el hotel lo he intentado leer, que en 15 minutos no me entraba ni loco. Así que a ver qué me sale. Espero que luego en el diálogo me dé tiempo a desarrollar lo que ahora deje en el tintero. Bueno, lo primero, como siempre, agradecer que se me haya invitado. Para mí venir a Bilbao siempre es un gustazo porque veo a mucha gente que quiero, porque aprendo muchísimo de María Jesús Izquierdo y también de todo el resto de gente, pero a María Jesús le tengo un cariño especial y entonces siempre me quedo así sorprendido con las cosas que me dice, siempre salgo sin saber hasta qué punto estoy de acuerdo con lo que ha dicho y siempre cuando leo los apuntes veo que mucho más de lo que pensaba. A ver, la verdad sea dicha que en este momento hay una cosa que en la tradición de los hombres por la igualdad hacemos siempre. Siempre que empezamos a abordar un tema, tratamos de verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de cómo nos afecta personalmente, de cómo nos situamos personalmente ante ese tema y luego de qué es lo que podemos aportar, digamos, teóricamente o revisar algunos trabajos que hay, etcétera, etcétera. En esa primera parte, en ese cómo me afecta personalmente, pues si queréis que os diga la verdad, llevo 6 años dedicado de lleno al cuidado de mis suegros y para que os hagáis una idea lo que eso quiere decir que no tengo ni una noche a la semana de media para salir a cenar con amigos y que teniendo casa en la playa llevo desde agosto sin ir a la casa de la playa. Lo digo porque a mí me gustan mucho los discursos rosas, pero los discursos rosas suelen tener siempre un contrapunto tremendamente duro y difícil de llevar, que también hay que destacar, sobre todo en cosas que suponen una carga tan grande. Pensando en este tema, lo primero que se me vino a la cabeza fueron algunas anécdotas que uno ha ido escuchando a lo largo de su vida. La primera, que la escuché muchas veces a lo largo de mi infancia, era aquella del hombre que acompaña a su padre al asilo. El padre le dice que paren a descansar en una piedra, en la misma piedra que él paró a descansar con su padre cuando llevó a su padre al asilo. La cosa acababa en que el hijo se lleva, no sé si asustado o convencido de lo irregular de aquello, se lleva al niño a casa, ¿no? Y otra de las cosas que me llamó la atención es que siempre he tenido amigos homosexuales que estaban cuidando de su anciana madre. Y de golpe me doy cuenta que nunca he tenido amigos heterosexuales que estuvieran cuidando de su anciana madre. Y algo tendrá que ver con el género, ¿verdad? Otra cosa que me llamó mucho la atención, que he recordado, ha sido con un grupo de jóvenes líderes andaluces, buscábamos en los 80, en los tiempos del SIDA, un mensaje para luchar frente a la resistencia masculina al uso del preservativo. Y después de darle muchas vueltas, llegamos a la conclusión de cómo... Ellos siempre se preguntaban, cuando se les decían que tenían VIH positivo, decían, bueno, ¿y quién me lo ha pegado? Y nos dimos cuenta que la pregunta estaba mal planteada. ¿Cómo pretendes que te cuide quien no ha sabido cuidarse? Luego, la pregunta no es quién me lo ha cuidado, la pregunta, el eslogan al que llegamos era, si no te proteges no eres de fiar. Es decir, que si tú no eres capaz de cuidarte, ¿cómo vas a ser capaz de cuidar? Por último, en unos cursos que hemos dado para funcionarios de la Consejería de Igualdad de Andalucía por todas las provincias, uno de los talleres que organizábamos era uno en el que le preguntábamos 3 preguntas. ¿Cómo me cuidan? ¿Cómo cuido? ¿Y cómo me cuido? Y la conclusión, resumiéndolo mucho, era que todos reconocían que los cuidaban mucho más de lo que cuidaban, mucho más, y que además ni siquiera sabían cuidarse. Los hombres confundían cuidarse con hacer régimen e ir al gimnasio. Lo limitaban prácticamente a eso. Y admitían que seguían siendo mucho más cuidados que lo que cuidaban. Y cuando decían, bueno, pero ¿cómo te cuidan ahora que ya eres un adulto? Y decían, a mí me cuidan dedicándome tiempo, cariño, respeto y apoyo. Justo lo que ellos no daban. Lo cual era muy interesante. Es decir, que eran anécdotas que hacían pensar sobre la posición de los hombres ante los cuidados en un tema en el que no están muy adiestrados. Bueno, intentando entrar un poco en el tema, en el fondo de la cuestión. A ver, yo creo, una amiga me decía hace unos años, cuando yo le hablaba de mis dolencias,
de que todo el mundo queremos llegar a viejos pero sin envejecer. Y todos queremos ser el de la Coca-Cola, con 80 años haciendo la maratón. El problema es que la discapacidad aumenta con la edad y lo más probable es que todo el que tenga la suerte de llegar a ser añoso acabará teniendo primero achaques y luego dependencias que requerirán ayuda. Dependencias que pueden llegar a límites extremos, quiero decir, pueden llegar a necesitar ayuda para ir al baño, para limpiarse el culo, para orinar, para acostarse, para hacerse la comida, para vestirse, para andar. Es decir, y claro, cuando las dependencias llegan a ese punto y se alargan en el tiempo, la labor del cuidador es tremenda. En este momento, lo que está ocurriendo muy en general es que prácticamente siempre a esta persona, y sobre todo con los recortes que metió el PP, con la tijera del PP al estado de bienestar, que sobrecarga a las familias en las tareas de cuidado de las personas dependientes, esos cuidados recaen en la persona que cuida a la familia. Y la persona que cuida a la familia prácticamente siempre es una mujer. Y además casi siempre el perfil que sale en todos los estudios que he podido consultar es una señora en torno a los 50, 55 años, ama de casa, con un nivel de estudios bajo, que cuida a la persona dependiente, a toda la familia, y si tenía algún trabajo, se ha visto obligada a tratar de compatibilizarlo con esta tarea o ha tenido que dejar el trabajo del que ella conseguía su propio salario. Esto además se ve agravado porque en la mayoría de los casos la persona mayor dependiente o no aporta económicamente nada a su atención o lo que aporta no cubre ni siquiera los cuidados que recibe. Con lo cual la sobrecarga, digamos, se hace mucho mayor y la desesperación de quien la cuida también. Es muy interesante hacer una lista mínima de qué le pasa a la persona cuidadora. La persona cuidadora se siente absolutamente atrapada, con sentimiento de culpa, porque todo siempre es poco. Se va quedando sin vida propia, se va aislando, va perdiendo las amistades, no salen con sus parejas y se siente permanentemente cansada. Los recursos económicos no resuelven los problemas emocionales, pero no veas lo que lo alivian. De hecho, hay tres formas de atender a una persona mayor dependiente. Una es tragarte tú los cuidados, otra es tener dinero para contratar a alguien, normalmente una inmigrante, que se encargue de atender a esa persona, y la tercera es cuidar a tu pariente por teléfono con una interna que lo cuida. Bueno, pues en cada uno de ellos el nivel de agotamiento de la persona cuidadora es menor. Es decir, es menor si tienes a alguien que se encarga y es menor, desde luego, si lo cuidas por teléfono llamándolo 3 veces al día porque estás muy preocupado o muy preocupada. No obstante, también hay que decirlo, la inmensa mayoría de las personas mayores gozan de una salud, vamos a decir, razonable, viven sin necesidad de que las cuiden de forma permanente y además no quieren que las cuide nadie. La mayoría de las personas mayores quieren, mientras puedan, o cuidarse entre ellas o cuidarse solas. Y solo en el caso límite extremo absoluto de que de verdad, ni con andador se puedan cuidar a sí mismas, es cuando se plantean que las cuide alguien. ¿Qué pasa con el género? Bueno, lo primero, lo hemos dicho, como tradicionalmente los cuidados se piensa que es algo que les surge naturalmente a las mujeres, pues se pretende que sean ellas las que la cuiden. De hecho, las cuidadoras son mujeres, la cuidadora principal en un 85% de los casos, porcentaje arriba, porcentaje abajo, dependiendo del trabajo que manejemos. Para que os hagáis una idea, las hijas en el 50%, las esposas el 12%, las nueras el 8%, los esposos el 5% y los yernos el 2%, los hijos el 8%. Es decir, que cuidan menos los hijos que las nueras. En la mayoría de los casos sí que hay coincidencia en que hombres y mujeres pueden cuidar por igual. Y cuando tienen que hacerlo, lo hacen igual de bien. O sea, que no es una cosa que venga dado.
Y eso lo reconocen tanto las personas que cuidan como las personas que son cuidadas. Pero si tú les preguntas a las personas que cuidan y que llegan a esta conclusión, ¿quién preferirías que te cuidara de mayor si de verdad necesitaras ser cuidado? Hay 5 veces más que prefieren que los cuide su hija que los cuide su hijo. Tener en cuenta que la idea misma de la discapacidad está condicionada por el género, y eso lo vemos sobre todo en los viudos, que como no saben hacerse las tareas domésticas, no tienen una incapacidad física, pero tienen una incapacidad social que requiere de cuidados externos. Por último, es evidente que si el mercado de trabajo tratara por igual a hombres y mujeres, si se igualaran las oportunidades, los salarios, etcétera, 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 el coste del cuidado informal aumentaría y la dedicación de las mujeres a esta tarea disminuiría. Sobre los hombres, un par de reflexiones nada más. Ya se ha dicho, la incorporación de las mujeres al mundo laboral y de lo público no se ha visto correspondida con la incorporación de los hombres a los domésticos, y los hombres soportan mucho menos presión que las mujeres para asumir el cuidado de sus mayores. Generalmente, si hay que repartirlo, se lo queda alguna hija y no un hijo. Sobre todo, quien más presión sufre son las mujeres solteras y las viudas, por aquello del deber de. No obstante, el número de cuidadores aumenta lentamente, especialmente entre los casados, los parados, los pensionistas y los jubilados. Llamo la atención sobre el tema de los parados, que es un tema que se estudia poco y es muy interesante. Si tenemos tiempo lo desarrollaremos un poquito. A pesar de que los dos cuidan y cuidan igual de bien, es cierto que se observa que los hombres buscan estrategias para protegerse un poco más. Alguno lo dice de forma muy elemental, dice, mira, yo hay una hora al día que es la hora en que voy a hacer la compra, voy al mercado y ese es mi ratito. Es decir, como que eso lo hace con un poco de tranquilidad, un poquito más lento de lo que lo haría de normal, y es el respiro que tiene. Pero se lo buscan. En las mujeres eso se observa menos y si lo hacen con más sentimiento de culpa. También hay otra diferencia de matiz en la forma de prestar el cuidado y es como los hombres hay cosas en las que no están muy diestros, pues es más fácil que reciban ayuda de otras mujeres de la familia que la mujer cuidadora. O que deleguen en cosas como el cambio de pañal o tareas de este tipo que a la mujer le cuesta más delegar si se trata de su madre o de su padre que al hombre, que eso de ponerle el condón a tu padre o a tu suegro para que pueda mear por la noche, pues te da un poco más de repelús, ¿sí? Los hombres solicitan más ayudas institucionales que las mujeres y generalmente las reciben antes. Y en los matrimonios es más frecuente que ella cuide de él que él cuide de ella, en parte, pero no es la única explicación, porque ella suele ser un poco más joven, suele vivir 7 años más, ¿no? Y está más habituada a lo doméstico, pero eso no es toda la explicación, porque a veces no es esa la circunstancia y sigue ocurriendo. Un tema interesantísimo es algo así como el 30% de los abuelos en este momento son los encargados de hacer de canguros de sus nietos, de abuelos y abuelas. Y es muy gracioso porque en general los estudios dicen que los abuelos hacen un pelín más de canguros que las abuelas. Pero lo que uno ve es al abuelo en la puerta del colegio mientras la abuela prepara la merienda. Con lo cual hay que confundir entre lo que observamos y lo que pasa. No obstante, y vale la pena señalarlo, la creciente participación de los varones en el cuidado cuestiona las atribuciones de género. Lo que quiero decir es que los hombres cuidan o pueden cuidar igual de bien que las mujeres, y además hay una cosa que no es de recibo cuando alguien plantea no se sabe qué tipo de dificultades como las que aparecían en el estudio. Yo tengo en alta estima a los hombres, creo que somos personas muy inteligentes y que somos capaces de hacer bien todo aquello que nos interesa. Luego, si no cuidamos bien es porque no nos interesa, porque nos es más fácil escaquearnos y buscamos la forma de conseguirlo. Algo de autocrítica. Al parecer, hombres y mujeres coincidimos en que preferimos cuidar a nuestras hijas e hijos pequeños que asistir a nuestros mayores. Esto sale en todos los estudios. De hecho, lo de cuidar a las personas mayores dependientes no goza, ni siquiera entre los hombres más igualitarios, del glamour
que goza la crianza presente y de calidad. Quizás sea esto, y un poco también el nivel socioeconómico de la gente que estamos en esto del meneillo de Hombres por la Igualdad, lo que explica que hoy por hoy el cuidado de las personas mayores dependientes ocupa muy poco espacio en nuestro discurso, en los que hacemos de conciliación de la vida laboral y familiar, y nuestra implicación en la lucha contra los recortes en la ley de dependencia ha sido y sigue siendo absolutamente anecdótica. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, combatir las expectativas no escritas sobre quién debe cuidar. Hay una cosa que yo creo que sí se ve perfectamente en todos los trabajos que he podido consultar, y es que la experiencia del cuidado tiene un gran potencial transformador que posibilita una redefinición de los roles de género, que a través de la crianza los hombres aprendemos a cuidar, a cuidarnos, a ponernos en el lugar del otro, a tratar de cubrir sus necesidades, aunque pensemos que no es lo que a nosotros nos gustaría que hicieran, pero entendemos que es lo mejor para él porque es una elección que ha hecho para ella. Y lo mismo ocurre con la implicación en lo doméstico. Aquellos hombres que no se ponen las pilas en casa, sino que se ponen el delantal, porque las pilas se pueden quedar fuera, no sirven para nada. Los que se ponen el delantal, esos adquieren unos hábitos y una destreza con lo cuidado. A mí a veces me decían, oye, ¿por qué te interesa tanto la casa? ¿Qué es lo que sacas tú de dedicarte a las tareas domésticas? Y digo, hombre, yo saco la seguridad de que estoy con una mujer porque me apetece y no porque la necesite para cubrirme la intendencia. Bueno, pues estos hombres obviamente desarrollan una actitud hacia el autocuidado y los cuidados de los demás que va a hacer que en el futuro, llegadas las circunstancias, podamos contar con ellos. Necesitamos, por tanto, vencer la dificultad y la resistencia de los hombres ante los cuidados, y no estaría mal que las administraciones organizaran cursos o talleres de cómo desenvolverse en lo doméstico, en general para los hombres, pero muy especialmente para los hombres cuando enviudan, son mayores y empiezan a tener dificultades para resolver los problemas por sí solos. Tengo un montón de propuestas para las políticas públicas, pero me temo que no me da tiempo y por eso ya me están haciendo todo tipo de señales. Voy a acabar, y tenía una lista de conclusiones, pero tampoco me da tiempo. Voy a acabar simplemente haciéndole un homenaje a un vecino mío. Fijaros cómo a veces los nombres marcan una vida. Él se llama Generoso. Generoso es un vecino muy discreto, de verdad, de esta gente que no habla por no molestar. Yo lo conocí porque colaboraba con la asociación de vecinos y un día, inesperadamente, lo vi llorando en televisión porque llevaba 10 años cuidando a su mujer con Alzheimer, explicando al hombre lo durísimo que era aquello. Lo hizo durante 10 años. En este momento, el otro día anteayer estuve con él, tiene 83 y lo veo todos los días salir con su andador a sacar a pasear a sus hermanas de 86 años, 2 gemelas educadísimas, con las que me paraba siempre a hablar hasta el día que dejaron de reconocerme. Muchas gracias. Gracias a ambos, a Paco y a José Ángel, por vuestra generosidad. Octavio, cuando quieras. Bien, buenas tardes. En primer lugar, dar mi agradecimiento a los que han hecho posible que hoy esté aquí compartiendo mesa con estos dos queridos compañeros y amigos, y que me han dado la oportunidad de volver a esta fantástica ciudad y de compartir este espacio de reflexión y debate tan enriquecedor, ¿no? Y muy especialmente gracias a Richard por la invitación y por el cariño de siempre, ¿no? Yo voy a plantear aquí algo que tiene más que ver con una reflexión de tipo político. Yo me dedico fundamentalmente al derecho constitucional y, por lo tanto, mi eje de reflexión tienen casi siempre que ver con cuestiones relativas al poder o a la ciudadanía, y desde ahí quiero plantear las reflexiones que en este poquito tiempo voy a hacer, ¿no? Indudablemente estoy convencido que, como dice la escritora libanesa Yumana Haddad, necesitamos una revolución masculina, ¿no? Una revolución radical y estructural, una revolución no violenta, pero lo que efectivamente hay que plantearse es
cómo podemos hacer esa revolución masculina y si efectivamente lo que estamos haciendo o hemos venido haciendo hasta ahora pues está en la dirección adecuada con ese objetivo revolucionario que yo aquí comparto, ¿no? Y creo que debemos plantearnos esto en un contexto, en el contexto de las sociedades contemporáneas, donde se dan una serie de elementos, una serie de factores que realmente lo ponen nada fácil para esa revolución, ¿no? Vivimos en una sociedad como ya hace algunas décadas las calificó Catherine MacKinnon, formalmente iguales, es decir, donde hemos logrado un nivel, podríamos decir que más que satisfactorio, de igualdad formal, de reconocimiento jurídico, donde incluso países como el nuestro pues podemos presumir de una serie de conquistas legislativas en las últimas décadas que creo que nos sitúan en ese nivel de igualdad formal, pero donde, sin embargo, perviven una serie de elementos estructurales que nos siguen demostrando que esa igualdad sigue siendo más un objetivo que una realidad, ¿no? Vivimos en un contexto que bien podemos categorizar con esa idea que Alicia Puleo utiliza, yo creo que de manera muy acertada, que es el patriarcado de consentimiento, ¿no? Hemos dejado de estar en un orden patriarcal coactivo, pero sí que vivimos en un orden patriarcal donde de alguna manera consentimos, a veces inconscientemente, otras más conscientemente, en que se perduren una serie de relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos en un momento donde existe una, desde mi punto de vista, flagrante contradicción entre, por un lado, las conquistas jurídicas, esos instrumentos legales significativamente avanzados, muy depurados incluso desde el punto de vista de la igualdad de género, pero que contrastan con un orden cultural que sigue insistiendo en mantener una determinada construcción de lo masculino y de lo femenino de manera desigual y de manera jerárquica, ¿no? Y a partir del cual, pues claro, seguimos construyendo tanto las subjetividades masculinas como femeninas desde ese punto de vista tan desigual y tan jerárquico, ¿no? Y a partir de ahí también construimos en consecuencia unas relaciones habitualmente tóxicas y poco igualitarias y, por supuesto, no basadas, como se decía antes, en la reciprocidad. Prevalece un marco heteronormativo, es decir, antes se ha puesto de manifiesto, ¿no?, cómo incluso las investigaciones que planteamos y los retos que nos planteamos, por ejemplo, en relación a la paternidad, siguen teniendo como eje de referencia una determinada concepción muy heteronormativa de la familia, de la pareja, de los hijos, de la hija, de la paternidad o de la maternidad. Y a partir de ahí, pues claro, todo eso se traduce en una serie de ámbitos que nos sirven para construirnos como seres humanos, como puede ser la concepción del amor, la concepción de la sexualidad, la concepción de los deseos, o como también apuntaba antes, la misma concepción de la familia, ¿no? Estamos asistiendo además a un momento especialmente complicado de reacción neomachista. Hay un compañero, Miguel Lorente, que habla de reacción postmachista. Yo prefiero hablar de neomachista porque lo de post parece que ya hemos superado lo del machismo, cuando realmente lo que estamos asistiendo es a una reafirmación, ¿no?, a veces de manera, yo diría que muy terrible y peligrosa, de determinados valores muy patriarcales, ¿no? Esta reafirmación patriarcal, pues además se da en un contexto de políticas neoliberales que estamos viendo cómo repercuten de manera negativa en ese objetivo de la igualdad de género y donde además parece que se consolida y se alimenta eso que la filósofa Ana de Miguel llama el mito de la libre elección, es decir, poner o cifrar en la posibilidad de la libre elección del individuo, de la autonomía del individuo, la justificación de cualquier tipo de acción e incluso de aquellas acciones que van en contra de la propia dignidad, ¿no? Lo cual a veces constituye un freno sin duda peligrosísimo para la conquista de la igualdad plena entre hombres y mujeres, ¿no? Hemos vivido, estamos viviendo, no sé si los flecos o la consolidación de una revolución sexual, pero que entiendo que ha sido una revolución sexual fundamentalmente medida en términos masculinos. Es decir, las mujeres siguen prisioneras de determinadas concepciones de la sexualidad que las cosifica, que las instrumentaliza y que, por lo tanto, las convierte en objetos en virtud de los deseos masculinos, ¿no? Por lo tanto, no hemos completado esa pretendida revolución sexual, ¿no? Hemos sustituido los grandes discursos, ¿no?, las grandes narrativas políticas, ideológicas, por otras, yo pongo ahí entre paréntesis lo de la ética, porque a veces lo que hay es una falta de ética que tiene que ver con el consumo, con el ocio, con el placer, ¿no? Y todo eso es muy determinante
de nuestras subjetividades y de cómo nos relacionamos hombres y mujeres, ¿no? Y luego pues, vivimos en ese contexto, ¿no?, de relaciones, como dice Bauman, líquidas, ¿no?, donde evidentemente es mucho más complicado tejer las redes del compromiso, donde es mucho más complicado entender el amor desde el punto de vista que a lo largo de esta mañana aquí se ha estado planteando y donde por lo tanto se plantean unos retos dificilísimos desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con los cuidados, lo que tiene que ver con la paternidad o lo que tiene que ver con la maternidad. En ese contexto, obviamente, ya estamos, yo creo que bastantes o algunos hombres, siempre menos de los que nos gustaría, que hemos empezado ese proceso de plantearnos pues, que el modelo tradicional, el modelo de masculinidad hegemónica, pues no nos satisfacía, no nos gustaba y hemos empezado a rebelarnos, ¿no?, contra ese modelo. Y no cabe ninguna duda de que el ejercicio de la paternidad pues ha sido para muchos una llave que nos ha permitido esa ruptura, ¿no? Sin embargo, lo que yo me planteo aquí es si efectivamente el ejercicio de la paternidad es una herramienta suficiente para iniciar esa revolución que yo planteaba al principio, o si por el contrario pues estamos equivocando el foco o lo estamos poniendo de manera no satisfactoria en un lugar que, siendo importante, no creo que desde mi punto de vista sea el más importante. Yo me planteo varios interrogantes, ¿no?, y lanzo algunos interrogantes que van a ser un poco en la primera parte de mi intervención y luego haré una serie de propuestas, ¿no? Los tengo aquí escritos, los voy a leer para ir mucho más rápido porque no me gustaría que se me olvidara ninguno. ¿Es suficiente, como planteaba antes, ese cambio en el entendimiento de la paternidad para la revolución masculina o estamos construyendo una especie de movimiento mito poético de las paternidades que contribuye, ¿no?, a mantener esas estructuras férreas del sistema sexo-género? ¿Caben otras opciones de masculinidad que no pasen por ser padres? ¿Solo a través de la paternidad es posible que el hombre se desarrolle de manera plena y se desarrolle también, por ejemplo, a nivel emocional? ¿Podríamos ser también individuos cariñosos, empáticos, cuidadores, sin necesidad de ser padres? Y siendo padres o no siéndolo, estamos obligados a ser individuos cariñosos, empáticos y cuidadores también cuando desempeñamos un cargo público, cuando nos relacionamos con los demás, en las fratrías de varones en las que reafirmamos nuestra identidad masculina. ¿Es tan idílico como a veces se nos pretende vender el ejercicio de responsabilidad que supone cuidar y educar a un menor? Es decir, el ejercicio de esas nuevas paternidades, además de todo eso color de rosa que creo que podemos estar de acuerdo en ese planteamiento, implica desconocer que hay un ejercicio muy árido de la autoridad, de los procesos educativos y del ejercicio de control, ¿no?, en un contexto donde no siempre es pacífica esa convivencia entre personas mayores y menores de edad, lo cual jurídicamente además es muy relevante. ¿Qué pasa con el resto de las responsabilidades? ¿Qué pasa con el resto de las responsabilidades domésticas, con los tiempos, como antes se ha hablado aquí, con las personas dependientes, con las personas mayores, con el resto de trabajos de cuidado? ¿No estamos contribuyendo de esta manera a mantener una concepción muy familiarista del Estado social y que, por lo tanto, da alas a justificaciones de tipo neoliberal e incluso contribuye a mantener una posición subordinada de las mujeres? ¿Este modelo ideal de paternidad está reservado a varones con determinados recursos, con una cierta posición social, o por el contrario pensamos que es universalizable? ¿No estamos alimentando un determinado modelo de orden familiar, pero también político y económico, que mantiene prácticamente intactas las relaciones de poder en nuestras sociedades? ¿No estamos contribuyendo a mantener dos ámbitos absolutamente separados, como son el público y el privado, que responden además como a planteamientos, a valores muy distintos? ¿No estamos, en definitiva, aligerando ciertas cláusulas muy gravosas de eso que el feminismo llamó el contrato sexual, pero al final ese contrato continúa estando intacto? ¿No nos estaremos olvidando de que para ser nosotros padres, ellas deben ser madres? ¿Estamos incorporando a las mujeres a este discurso? ¿Volvemos a hacer un nuevo ejercicio de universalidad sustitutoria, de la que tanto sabemos los varones? ¿No deberíamos, por tanto, antes de hablar de nuevas paternidades, hablar de cuestiones tan básicas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de su autonomía o de cómo el sistema sexo-género prorroga las estructuras de poder?
¿Y dónde está el feminismo en todo este programa transformador, ¿no? Porque incluso a lo largo de esta mañana he escuchado ese término, pero en muy poquitas ocasiones, ¿no? Yo creo finalmente la revisión de ese modelo de masculinidad hegemónica que sigue pesándonos como una losa es finalmente una cuestión de poder, es decir, de cómo construimos el poder en nuestras sociedades, de cómo en paralelo construimos la ciudadanía y a partir de ahí cómo construimos las relaciones, las subjetividades, mejor dicho, masculina y femenina y las relaciones entre ambas, ¿no? No podemos plantearnos una revisión de ese modelo si de entrada los hombres no renunciamos a una posición privilegiada, esa posición privilegiada que deriva de ese contrato sexual, y si no revisamos un orden que es además un orden político, jurídico. Yo que me dedico al mundo del derecho, el derecho está marcado por ese género masculino, económico y cultural, ¿no? Un orden patriarcal que sigue dividiendo como dos mundos completamente distintos. Un orden dominante que se basa en binarios jerárquicos, es decir, hombre-mujer, público-privado, objetividad-subjetividad, competitividad-cooperación, beneficio económico, reproducción de la vida, y luego todo ese orden más amoroso de la vida, que se alimenta de relaciones humanas, de mediaciones para vivir bien y en paz, ¿no? Ese pacto de convivencia pues sigue, desde mi punto de vista, apoyándose en eso que Celia Moro llama los pactos juramentados de varones, y por lo tanto estamos muy lejos de que hombres y mujeres seamos agentes políticos en un sentido horizontal, ¿no? Y eso supone tener plena capacidad para desarrollar un proyecto de vida, para ser autónomo desde una perspectiva relacional, y eso evidentemente pasa o puede pasar porque nos planteemos cómo ejercemos la paternidad, pero creo que no es ni la única vía, ni desde mi punto de vista la principal para revisar todo ese modelo, ¿no? Por eso yo hablo, como pongo en esa diapositiva, de las paternidades insuficientes, es decir, de entrada, tener hijos, hijas, no es un derecho. En todo caso, podríamos hablar de un deseo, a lo mejor de una necesidad, pero no podremos categorizarlo desde mi punto de vista como un derecho con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, y eso yo creo que está en el centro de muchos debates, ¿no?, que ahora mismo hay planteados en torno a la reproducción y en torno a la paternidad y la maternidad. Además, no todos los hombres son padres ni todas las mujeres son madres, ¿no? Porque si partimos de esa idea de que todo hombre tiene que ser padre o toda mujer tiene que ser madre, estamos reproduciendo ese modelo tradicional de género donde evidentemente mantenemos una serie de estructuras de manera muy férrea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la línea más contundente de actuación debería ir sobre esa pervivencia de ese doble contrato social y sexual que sigue manteniendo un sistema de sexo y género y que sigue manteniendo la subordinación, o como dice Maggie Barrere, la subordiscriminación de la mitad femenina, ¿no? Es decir, yo creo que estamos ante una cuestión no de desigualdad, sino de subordinación, ¿no? Por eso creo que eso que yo he planteado ahí como una cuestión muy ambiciosa de la revolución masculina debería pasar fundamentalmente por estos ámbitos esenciales, ¿no? En primer lugar, por la armonización de los espacios y los tiempos. Yo creo que hay que desterrar incluso el término conciliar, ¿no? Conciliar es un término que se utiliza cuando se trata de llegar a un acuerdo entre posiciones que están enfrentadas, y yo creo que el gran error de partida es entender que lo público y lo privado son como dos espacios enfrentados y que por lo tanto determinan una determinada posición de hombres y mujeres en cada uno de ellos. Es necesario que, como decía antes, los hombres renunciemos a privilegios que tienen que ver sobre todo con lo público, que tienen que ver con el ejercicio del poder, porque no hay que olvidar que el patriarcado no es solamente el gobierno de los hombres, sino el gobierno de los hombres de manera masculina, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un evidente esfuerzo de cambios en esa racionalidad pública, que es una racionalidad masculina que a lo largo de los siglos hemos entendido como universal, ¿no? Y es necesario crear unas condiciones materiales que nos permitan a hombres y mujeres ser autónomos, ¿no?, de verdad. Y eso pasa por un cambio, y aquí se han apuntado a lo largo de esta mañana algunas de estas cuestiones, un cambio en cómo entendemos las relaciones laborales, un cambio en los esquemas organizacionales,
un modelo de Estado social que no sea un Estado social, como antes yo decía, familiarista, un cambio en la construcción de las subjetividades y de los relatos, esos simbólicos, ¿no?, que nos siguen construyendo como hombres y como mujeres y que siguen ejerciendo una violencia simbólica especialmente contra ellas, una superación de ese eje binario masculino-femenino a partir del cual seguimos entendiendo las identidades, los deseos, las familias, las orientaciones sexuales. Por lo tanto, habría que incidir más que en las orientaciones en el libre desarrollo de la afectividad y la sexualidad del individuo, más allá de que ese individuo quiera formar una familia, quiera o no quiera tener hijos o hijas. Y deberíamos avanzar sobre todo también en una construcción del derecho de familia, y hablo aquí ya en términos estrictamente jurídicos, que supere ese entendimiento de la familia vinculado a la sangre, para pasar a un derecho de familia vinculado a la voluntad, basado en la diversidad y donde efectivamente se parte del reconocimiento de las mujeres a ser dueñas de su cuerpo, de su sexualidad y de su capacidad reproductiva, ¿no? Todo eso, además, creo que tiene que pasar necesariamente por una superación de ese orden disociado razón y emoción, que es uno de los puntos centrales de mantenimiento del patriarcado y que hace que cada vez pues sigamos teniendo más políticas y normas que están alejadas de las verdaderas necesidades humanas, de las promesas de felicidad, de las posibilidades de desarrollo de los individuos, ¿no? Decía María Zambrano que el amor ha de hacerse ley, que las leyes verdaderas son momentos del amor, ¿no? Creo que si tuviéramos en cuenta, ¿no?, ese planteamiento, ¿no?, desde el punto de vista de lo emocional, que habitualmente lo hemos devaluado por identificarlo con lo femenino, podríamos revisar otra manera, esa manera tradicional que tenemos de entender la justicia, los derechos humanos, en definitiva la convivencia democrática, ¿no? Creo que es necesario acercar el orden amoroso de la vida al orden de la política, porque si no estamos construyendo un mundo absolutamente esquizofrénico, de manera que seguimos entendiendo lo privado como un lugar donde desarrollamos toda una serie de valores, habilidades y herramientas que luego son justamente las que no cotizan en el ámbito de lo público, ¿no? De tal manera que entendemos que en el ámbito de lo privado, donde encontramos el afecto, la solidaridad, la comprensión, los cuidados, el altruismo, la generosidad, la cooperación, la fidelidad, la confianza y un sinfín más de cosas deseables, ¿no? Cuando en el terreno de lo público estamos construyendo una racionalidad que justo lo que nos hace es aferrarnos a unos valores completamente contrarios a esos que acabamos refugiándolos en el ámbito de lo privado, ¿no? Creo que esto debería llevarnos además a una revisión del mismo concepto de autonomía, ¿no? Y creo que antes se apuntaba algo al respecto, ¿no? Creo que frente a ese modelo de autodeterminación individual, ¿no?, de ese sujeto individuo masculino, ¿no?, que ha sido el paradigma dominante, ¿no?, y que tiene mucho que ver además con un determinado orden económico o con unas determinadas estructuras de poder, tenemos que construir la idea de la autonomía, pero desde el punto de vista relacional, es decir, desde el planteamiento de que todos somos sujetos carentes, como antes se decía, de que todos somos sujetos vulnerables y que, por lo tanto, necesitamos de los demás y que necesitamos mantener una serie de vínculos, unos vínculos emocionales, unos vínculos relacionales, y que no podemos seguir explotando a las mujeres para que mantengan esos vínculos emocionales y relacionales mientras que nosotros nos desarrollamos en lo público y en lo político, ¿no? Creo que además esa revolución debe venir de la mano del feminismo. Es decir, estoy convencido de que el feminismo, que no es solamente una reivindicación o una propuesta teórica que lleva además 3 siglos haciendo teoría más que interesante sobre el poder, sobre la ciudadanía, sobre los individuos, sino que el feminismo es, como decía en 1899 Adolfo Posada, un humanismo integral, ¿no? Porque en definitiva lo que persigue es que las mujeres sean tratadas como sujetos humanos, ¿no?, en igualdad de condiciones, ¿no? Y desde ese proyecto ético y desde esa praxis emancipadora que es el feminismo, es como podremos conseguir finalmente ese modelo de democracia, ¿no?, esa democracia paritaria que tiene que ver no solamente con lo cuantitativo, sino también con lo cualitativo, y que pasa por conseguir eso que Nancy Fraser identifica con los 3 elementos esenciales para conseguir una justicia de género: la identidad, los derechos económicos y sociales y la participación, ¿no? No es casual que además el último informe de ONU Mujeres, que se llama Transformar las economías para realizar los derechos, pues también identifica de manera muy clara estos 3 grandes objetivos y dice: es necesario
corregir las desventajas socioeconómicas, luchar contra los estereotipos, el estigma y la violencia y fortalecer el poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. Es esencial, por lo tanto, conseguir esa paridad de participación, porque solo así podremos tener un sistema justo, ¿no? En una democracia la felicidad solamente puede ser política, ¿no? Y por lo tanto estoy convencido de que solo desde un justo reparto de los recursos y de un paritario disfrute de los derechos, los individuos, con independencia de cuál sea nuestro sexo, nuestro género, nuestra orientación sexual o nuestros deseos, pues podremos construir proyectos de vida de manera autónoma y en plena libertad. De momento, me parece que eso es un horizonte y no una realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Turno de preguntas. Nos vais acercando los tarjetones. Recordaros también que os agradeceremos el que nos podáis entregar los cuestionarios de evaluación. Solo de esta manera podemos seguir mejorando. Bueno, primeras preguntas. Referente al cuidado de personas mayores y puesto que hay políticas de conciliación para el cuidado de estas personas, ¿qué medidas reales se le pueden pedir a las empresas, en mi caso, a la empresa pública? No sé si hoy podemos contestar algo. A ver, el problema es que hay que revalorizar el derecho a cuidar a los seres queridos y eso implica trasladar el orden de prioridades desde la centralidad del mercado a la centralidad de las necesidades humanas. Y eso es un cambio que tiene profundas implicaciones éticas y que requiere de medidas educativas y de sensibilización social, además de cambios en todo lo que es la legislación laboral, la negociación de los convenios, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué pasa con casi todos los temas que tienen que ver con lo que comúnmente conocemos como conciliación? Es que es algo que los sindicatos meten en las plataformas reivindicativas, en las elecciones sindicales, pero no llevan nunca a la mesa de negociación de los convenios. Y en el caso en que lo llevan, normalmente quienes negocian los convenios son hombres y acaban retirándolas en beneficio de un poco más de aumento de sueldo y en beneficio de otro tipo de medidas. Por lo pronto, lo que habría que hacer es utilizar lo que ya existe, que es que no es de recibo que teniendo algunas medidas que permiten hacer algunas cosas no se estén haciendo. Una cosa que no tiene nada que ver. Yo hoy cuando me he sentado aquí y he oído los currículums de mis compañeros que los conocía, he pensado que me ponían al lado de los doctores para ver si jugábamos a los médicos. Una pregunta que dirigen a Octavio. ¿Cómo sugiere que los hombres renuncien a esos poderes y privilegios cuando las instituciones no apoyan esos cambios estructuralmente? Cuando la mayoría de los que gobiernan son hombres y el programa neoliberal es claramente patriarcal. ¿Desde dónde, pues, puede darse esa renuncia que es clave y motivar esa renuncia a nivel personal? Bueno, esa pregunta nos daría para unas jornadas enteras, ¿no? Porque claro, es la clave, esa es la almendra, ¿no? del asunto, es decir, cómo cambiar esa estructura de poder donde efectivamente los hombres seguimos disfrutando de privilegios, ¿no? Pues yo creo que la acción ahí tiene que ser fundamentalmente, por un lado, una acción política, y que por eso yo terminaba apelando al feminismo, es decir, por eso creo que hacen falta más mujeres y hombres feministas en las instituciones y que estén adoptando políticas feministas que, entre otras cosas, impliquen un reajuste, ¿no?, de esa estructura de poder. Y cuando hablo de estructura de poder hablo de sindicatos, hablo de partidos políticos, hablo de colectivos y hablo del Parlamento. O como hablo de, antes aludía María Jesús a la reforma constitucional, de la misma reforma de la Constitución del 78, que es un pacto absolutamente patriarcal y donde ni las mujeres están, ni de momento se las espera, y donde sería esencial
que desde esa misma estructura básica del Estado hiciéramos un replanteamiento absoluto de cómo entendemos la ciudadanía, cómo entendemos los derechos y cómo entendemos finalmente el ejercicio del poder, ¿no? Cosa que viendo lo que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, en escenarios como nuestro Parlamento, pues evidentemente nos sitúa en una cierta, no diría yo melancolía, pero sí en un cierto desasosiego, ¿no? Cuando vemos que son los sujetos muy de esa masculinidad hegemónica los que siguen jugando, ¿no?, al juego de la política, ¿no? Creo que hay que actuar ahí políticamente y claro, es muy complejo porque estamos luchando contra las estructuras de poder políticas, económicas, culturales, ¿no? Yo antes de pasar he hablado de la cultura, pero a mí me parece esencial, ¿no?, porque como dice María Antonia García de León, en este país ella habla de como el efecto Penélope, ¿no? Lo que las leyes hacen por la mañana, luego la cultura lo deshace por la tarde y por la noche. Es decir, tenemos leyes que van avanzando muchísimo en temas de igualdad, pero luego el orden cultural sigue reproduciendo unos modelos, unos roles, unos estereotipos, unas referencias simbólicas que son absolutamente desiguales, ¿no? Yo creo que ahí hay toda una labor por hacer, porque no se ha hecho prácticamente nada, o se ha hecho muy poquito en los últimos años, y luego hay que hacer un trabajo pues muy sustantivo con los hombres, con los grupos de hombres, desde el entendimiento de que lo esencial, es decir, como a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo le vendemos esto a los hombres, ¿no? Es decir, ¿cómo convencemos a los hombres de que renunciar a esos privilegios puede resultarles ventajoso? Es decir, ¿de qué manera les damos un caramelito para que ellos entren por ahí, ¿no? Yo creo que es fundamental el trabajo de hacer ver a esos hombres, pero cuando hablo de hombres hablo de hombres muy jovencitos, de que efectivamente el modelo alternativo de construcción de las subjetividades, tanto masculina como femenina, que muchos defendemos, es un modelo que nos permite finalmente ser mucho más felices, que nos permite tener mejores relaciones y que nos permite disfrutar mucho más de ámbitos de la vida que hasta entonces eran absolutamente desconocidos para nosotros, ¿no? Por eso creo que es un trabajo en esa doble dirección y, claro, en una relación yo creo que es muy desigual porque el poder de la cultura es mucho mayor que ese poder pequeñito que podamos hacer desde lo más educativo, desde lo más cercano, convenciendo a los hombres de que todo lo que eso que vende la cultura, vende el modelo neoliberal y vende un determinado modelo de democracia, pues no es lo más satisfactorio para tener una vida plena, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la lucha y es la lucha en la que lleva el feminismo desde hace tres siglos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta tiene que venir por ahí. Todo lo que no pase por ahí pues será más de lo mismo desde mi punto de vista, ¿no? Son las 2, el compromiso era terminar a las 2 y tengo 3 preguntas que si la que te acabamos de formular es una tesis doctoral, bueno, una no, pero otras 2 darían para unas cuantas tesis doctorales. Yo no sé, si queréis las leo y tratéis de responder muy brevemente en la medida de lo posible. Hay una que tiene que ver con situaciones de conflicto de pareja y cómo en esas situaciones de conflicto de pareja, pues a veces, ¿qué ocurre, no? En esas situaciones de conflicto y cómo se interviene desde el padre-madre. Hay otra pregunta que tiene que ver con, casi la anuncio porque es complicado resumirla, dice que estamos escuchando muchas descripciones de la realidad sobre los cuidados, pero que es imprescindible plantearse qué modelo de cuidado construye este sistema, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar en el grupo familiar? Si solo los adultos. Si se trata de un intercambio de papeles y que hombres hagan lo que antes hacían las mujeres y viceversa, o se trata de que cuestionemos y recuperemos, hombres y mujeres, esto que el sistema capitalista nos ha expropiado a ambos, ¿no? A través de identidades hegemónicas alineantes. Bueno, son preguntas que darían para mucho. Luego hay una cuestión muy sencilla y muy evidente, claro. ¿Por qué creemos que en el público hay más mujeres que hombres? Y si la paternidad es cosa de mujeres o de madres. No pido que contestéis a todo. No sé si esto las leo para que veáis que están aquí las cuestiones y que nos gustaría probablemente responder a todas, pero que nos haría esto muy largo, breve. No, una cosa muy breve sobre los conflictos de pareja. A mí lo que se me he planteado, yo creí que estaba en contra de la pareja y sin darme cuenta llevo 36 años viviendo con la misma mujer.
sin darme cuenta, vamos, que todavía muchas veces nos preguntamos, oye, ¿tú crees que ya podemos decir que somos una pareja estable? A ver, ¿qué es una pareja? Una pareja, en principio, se supone que es algo que se produce espontáneamente, sin que te lo propongas, y que acaba siendo un pacto de solidaridad para la vida. Es aquello que, aquella descripción que del amor daba un cordobés, que es una buena amistad con momentos eróticos. Y cuanto más se comparte, más conflictos hay. Eso es absolutamente evidente. Hay una cosa que se ha dicho, que he oído esta mañana, que me ha rechinado, es aquello de acabar como hermanos. Mira, hay un dicho en Andalucía que es, oye, ¿vosotros ya estáis hermanaos? Claro, cuando una pareja es hermana, se acabó el sexo. Dicho de otra forma, los conflictos son inherentes a la pareja, son inherentes a cualquier proyecto común y lo que hay que aprender es a resolverlos. Por último, de cara a los cuidados, sobre todo de cara a los cuidados de las personas mayores, es evidente que necesitamos un nuevo contrato social entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos y mayores para asumir conjuntamente y de forma equitativa todo el tema de los cuidados. Pues casi cumplimos con el horario. Agradeceros a todas vuestra presencia. Recordaros que mañana la jornada continúa. Nos trasladamos físicamente a Donosti con otro contenido que complementa el que abordamos hoy y que terminaremos en Gasteiz, en Vitoria, el sábado por la mañana. Eskerrik asko, danoi, eta, bueno, bihar arte. Euskal Herria hiltzean, aita semeak tabernan daude.